Qué hermoso este cañón. Después de 6 horitas llegamos a nuestro destino. ¿Cuál es? Islandia. Islandia, la tierra del fuego y del hielo. Estamos aquí esperando nuestro transporte, que nos lleven a buscar nuestra camper, porque sí, nos vamos a quedar en camper, vamos a guiar 15 horas por día, darle la vuelta a la isla. 15 horas por día. Darle la vuelta a la isla lo menos posible, en el tiempo lo menos posible, así que vamos a hacerlo. Vamos a ver cuánto nos sale una comprita. ¿Qué piensas, Raúl? 20 o 30 dólares. Vamos a comprar huevos. Somos vegetarianos aquí, no vamos a comprar carne. Y a ver qué más se nos cruza aquí. He visto un par de cositas y no están tan caras como pensé. Como que las galletas esas de Nutella, 4 dólares. Están más baratas que en Chicago. Pero las carnes, Carlos, y un pedazo de carne ahí, 60 dólares. Mejor me vuelvo vegano, vegetariano estos días, pero diablo, está bien cara. En estas cositas nada más, 32 dólares. Y eso que no llevamos carne ni nada. El diablo. Estamos camino a Getting Crater. Esa va a ser nuestra primera parada. Desde, ¿verdad?, de donde estábamos, que era cerca del aeropuerto, allá como 1 hora y media. Pero ahí vamos de camino ya. Vamos de camino, yo no me... Señoras y señores, mírame, estoy aquí en el tope de la Teta de Calle. Ustedes ven esa vista, eso se ve maravilloso. Y aquí llegamos a Getting Crater, la primera parada del Círculo Dorado. Aquí estamos en el que fue hace más de 3000 años un cráter de un volcán. Y mira ahora, es un lago de agua azul turquesa. Y esta es la primera parada. Pero déjame decirte algo, que en verdad, si vienes para acá, tráete guantes, jacket, porque está bien frío. Estamos a finales de mayo y como quiera hace frío. Y aquí llegamos al geyser. Esta es una de las paradas del Círculo Dorado. Esta agua, ¿verdad?, aquí de las que sale así hirviendo para arriba. Y por eso se llaman geyser. Y esta fue la primera, de aquí se originó el nombre de geyser, ¿verdad? Y cada 3 a 5 minutos sale el agua así para arriba flotando. Y aquí estamos esperando a ver si sale el agua. A few moments later. Ahí está. Y lo más hermoso que tiene Islandia son estos caballos islandeses, chiquititos, peludos, pero hermosos. ¿Qué pasa? Qué hermosos son. Y lo raro de ellos es que son, mira, no crecen más nada y son más peludos que los caballos normales, pero son hermosos. Y aquí al lado de la carretera para. Y están aquí donde le puedes dar, compras comida, le das comida y los puedes tocar, ¿verdad? Obviamente. Y ahora llegamos, Rosy, a donde diablo, no me acuerdo. Gulgo, algo así, es que termina con Foss, que Foss significa cascada. Esta es la parada obligatoria del Círculo Dorado. Esta cascada, ¿verdad? Vamos a ver, creo que es de las mejores cascadas de ahí, de las cascadas. Ya, o sea, de las cascadas más impresionantes y más fuertes es esta. Vamos a ver la primera impresión. De verdad que nunca he visto una cascada así. ¿Verdad, Rosy? Qué brutal. Si hubiera estado como azulita, se hubiera visto más linda. Ay, no, pero como quiera, vale la pena. Y ahora estamos aquí abajo. Primero estamos allá arriba en aquel mirador y ahora bajamos aquí. Y en verdad es impresionante la cantidad de agua que se ve bajando por aquí.
De verdad me siento, no sé, en Niágara, en Argentina, en las cataratas de allá, pero en verdad, hermoso. Tienen que bajar a esta área de aquí. Y aquí estamos llegando, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Seljalandsfoss. Eso, y así sea un día a las 9 de la noche aquí en Iceland. Pero miren las vistas de esta cascada. Y esta es la cascada que tú puedes caminar por la parte de atrás. Y aquí vamos. Esta es la misión. Pasar esto. ¿Verdad? El agua llega, rebota aquí. Está bien fría. Pero vale la experiencia, vale hacerlo. Y más ahora en este mes que todavía está frío, se siente bien brutal el agua. Pero en verdad traigan guantes porque vas a salir bien mojado, está bien frío, yo no siento las manos ahora mismo. Así que recomiendo que traigan guantes. Bueno, depende de la fecha, ¿verdad? Pero en mayo ahora mismo está bien frío. Si vienes a Island y te quieres bañar de gratis, véngame a esta cascada. Confía. Diablo, Ray, ¿cómo salir por ahí? Sí, vente. Mis ahorros. Diablo, mira. ¿Y dónde cae el chorro? Te lo juro. Dame. Aquí vamos. Diablo. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Diablo! Oh. ¡Diablo! Y por eso necesito ropa impermeable aquí. Porque si no se van a salir encharcaditos. Bueno, ya salimos de esa cascada. Y créeme que salir seco es imposible. Así que si no quieres mojarte, en verdad, no camines por detrás de esa cascada. Y ahora vamos para la otra cascada que empieza con G. Y esa está como entre medio de unas piedras, se queda como escondida. Y creo que en verdad casi todo el mundo piensa lo mismo, que es de las más lindas que hay aquí en Island. Porque es una cascada como que escondidita. Mira. Glofraboy. A esa cascada vamos. Que sé que me va a encantar porque ya la he visto y donde está ubicada la hace especial. ¿Están ready para ver la cascada más linda? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a mojarnos los pies, pero que yo creo que sí. Pero olvídate. Ok, vamos para allá adentro a ver. Oh my God, this is so amazing. I am super happy. ¡Wow! ¡Wow! Diablo de... ¿Qué es esto? Diablo, en verdad me quedo sin palabras. Buenos días. Aquí despertando desde el mejor camper site. Miren la vista. Esas son las vistas. Y aquí fue donde pasamos la noche. Aquí a mi lado tengo la cascada de Skogafoss, una de las cascadas más impresionantes que he visto hasta ahora porque es más grande que todas, es la más grande que aquí hay.
nos toca la peor parte, tener que subir la escalera. Porque subirla es normal, pero con frío, con el agua que cae de la cascada, no está fácil. Pero ahí vamos. Me estoy muriendo y todavía no he llegado. Me falta todo eso. No sé quién me mandó para acá, pero quiero ver la vista de arriba, pues ahí tengo. Llegamos aquí al tope de la cascada y estas son las vistas. Vale la pena ver la cascada desde arriba, tener esas vistas, ¿verdad? No hay nada más bonito que estar arriba de la cascada, porque abajo sí se ve bien nice y todo, pero desde arriba otro de estos diferentes. Islandia, aquí hay más cabras que personas. Hay más cabras que personas. La población de cabras es mucho mayor que la población de personas aquí. Mira, si no estás suscrito, suscríbete. Ahora vamos para el plane wreck, un avión que está aquí cerca de Skoga. Fue un avión que se estrelló yo no sé cuándo. No sé si se estrelló o no, pero vamos para allá a verlo. Pero eso sí, hay que caminar por todo esto y todavía no veo el avión, no sé cuánto hay que caminar. Después de ¿cuánto? De 52 minutos. 52 minutos llegamos al avión. Este avión se estrelló aquí en el 1973 y era un avión militar que estaba a punto decía de congelación y tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso, pero nadie murió ni nada. Y el gobierno irlandés, pues, para no pagar el costo de tener que sacarlo y todo eso, prefirieron dejarlo aquí. Y ahora llegamos a Reynisfjara. ¿Estamos en amarillo o está más o menos? Aquí te dice el indicador, ¿verdad? De la marea. Si está amarillo, pues está más o menos. Y en rojo, pues sálvate por tu vida, corre por tu vida. Pero esta es de las playas más famosas aquí, pero también la más peligrosa. Porque la marea sube de momento, mucha gente se acerca mucho a la costa para grabar, tirarse fotos y han sido arrastrados por eso. Lo más impresionante de esta playa son estas columnas naturales que tiene aquí. Una pared de columnas y todas son naturales. Que lo hacen verse más hermosa. Y también su arena color negra volcánica. Aquí hay piedra, pero también tiene su arena negra volcánica. Si alguien sabe qué tipo de pescado es ese, déjame saber, porque yo nunca he visto el esqueleto de un pescado así. Si hablamos de iglesias hermosas aquí en Iceland, creo que esta es la que se lleva el título. Aquí en el pueblito de Vík tenemos una de las iglesias más hermosas y mejor ubicadas porque está encima de como un acantilado y tiene el pueblo abajo, el océano, ¿verdad? Las vistas. Bueno, miren estas vistas aquí. Y después del pueblito de Vík hicimos esta parada que es obligatoria, que tienen que hacer. Y este es el primer Yoda antes de que Yoda fuera Yoda, ¿me entiendes? Este fue el primero, el original. Díganme ustedes si no se parece a Yoda. De aquí fue que sacaron la inspiración de Yoda, yo creo. Porque ¿a cuántos miles de años llevará esto aquí? Así que no vengan a decir que se copiaron de Yoda, porque esto estuvo aquí primero que la película. A 10 minutos, 15 minutos del pueblito de Vík está este lugar aquí.
No tengo ni caminar, camino nada, un minuto y ya está aquí. Aquí al lado de Yoda Cave tenemos este barco vikingo. Una simulación de un barco vikingo. Y aquí llegamos a uno de los dos cañones que estaba loco de visitar. Este fue el primero. Voy a dejar el nombre aquí abajo porque no sé el nombre. Pero llegamos aquí, son las 11 y pico de la noche. Miren cómo está el día todavía. Está súper claro. Pero miren las vistas que hay aquí de este cañón, ¿verdad? Me ha encantado Islandia y sus vistas, los paisajes que tiene. Y aquí estamos, de camino a otro cañón, parecido al que fuimos ayer, pero más bonito. Ahí voy a dejar el nombre, en verdad no sé el nombre, pero es bien raro, por ahí vamos. Pero este hiking es de 35 a 40 minutos más o menos hasta el primer mirador. Y este es un hiking moderado, nivel moderado. Pero miren las vistas, mira. Este es el camino. Y ahí eso blanco es el glaciar más grande de Europa, o el segundo más grande. Qué hermoso este cañón. En verdad me siento en el paraíso. No sé, ¿verdad? Pero las vistas desde aquí, desde este cañón, no tienen palabras. Creo que es uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Wow. La pena el hiking de media hora por ahí más o menos me tomó. Valió 100% la pena. En verdad, yo sé que es un hiking duro de hacer, pero si pueden hacerlo, háganlo, porque créanme que vale 100% la pena. Y nuevamente el nombre, no sé, Shurkasjön, algo así, J, yo no sé qué. Lo voy a dejar aquí, de verdad, los nombres de Island, de los lugares están imposibles, así que lo voy a dejar el nombre aquí para que ya sepan cuál es. Porque está esta laguna y hay otro, pero esta es más visitada, porque es más grandecita. Y como ya saben, aquí se siente más frío. Bueno, el frío se siente más todavía. Pero esta es la única manera, si quieren, de ver el iceberg aquí en Islandia. Y ahora llegamos a ¿dónde? Diamond Beach. Llegamos a Diamond Beach. A ver si encontramos diamantes. Lo que estoy viendo son pedazos de hielo, no lleno de diamantes aquí. Espérate, mira. Ahí encontramos uno. Primero, busca, mira, allá. Espérate. Ahí sigue. Aquí está el otro. Mira. Y esta arena sí es negra aquí, la de Diamond Beach. Pero está frío con cojones. De verdad que mira, hasta con guantes estamos porque está bien cerca de uno de los glaciares. Y eso hace que, ¿verdad?, que haya más frío. Pero una parada obligatoria aquí en esta zona. Esta es la laguna glacial. Al lado de aquí es donde salen los diamantes, los diamonds, que hacen su famosa playa Diamond Beach. Pero de aquí es que vienen. Pero lo hermoso que se ve esa agua, esos icebergs azulitos. ¿Verdad, Roque? No pensábamos que eran tan azules. No. Pero aquí sí se nota. Y como pueden ver, aquí también hay focas. Y lo bonito de todo, mira, hay dos que están en su hábitat natural. Ahora llegamos a la zona de Esverir. Creo que se pronuncia así. Esto es una zona geotermal
Y lo que lo hace único es el paisaje, que parece que estás en Marte. Además de que todo esto está saliendo humo hirviendo por la zona geotermal, pero está bien bonito, pero el olor a azufre es bien fuerte. Porque mira, como en esa zona ahí, es una zona donde está saliendo, ¿verdad?, todo el vapor, todo el azufre. Como si tuviera una olla de presión ahí quemándose. Salud desde Blue Lagoon. Ya llegamos a Blue Lagoon, estamos dando una cervecita que nos incluyó. En verdad este lagoon está en la madre, en verdad los colores de esta agua, lo rico que está esto, porque afuera está frío, está como en 40 grados, pero aquí se siente súper bueno. Así que una parada obligatoria, tienen que hacerla aquí. Es caro porque hay unos, ¿verdad?, aguas termales más baratas, pero creo que esta, con este azulito, son únicas. Aquí estamos poniendo la mascarilla. El paquete que cogimos incluye una, pero creo que ahí está 3. Nos dejamos por 10 minutos y nos la sacamos después. Así quedamos. Ya tenemos la face mask. Somos blancos por un día. Me parezco a un surfer cuando va a Puerto Rico. Que se pone medio pote de sunblock. Soy turista. Pero ya tenemos que darnos 10 minutos y después nos vamos a sacar. Vamos a quitarnos la mascarilla ahora, esta agua está congelada. Y ahora estamos en las calles de Reykjavik, caminando nuestro último día, yendo a la ciudad y a comprar souvenirs de recuerditos de aquí de Islandia. Y así se ven las calles de Reykjavik. Está todo el mundo activo hoy, está todo el mundo en las calles. Vamos para allá. Ha sido un día en Islandia. Esta ciudad está llena de vida y de gente. El campo también es hermoso, pero aquí se siente la vida. Ahora estamos en una de las calles más famosas de Islandia y lo que hace especial de Islandia es que ellos son abiertamente igual para todos, no importa los gustos, los colores. Con esta calle reafirman lo abierto que son con, ¿verdad?, con la comunidad LGTBQ y todo eso. Es un país bien abierto y liberal y eso lo hace especial. Y es que estamos en su verdad en la calle más emblemática de ellos, aquí en la capital de Reykjavik. Y ahora llegamos al lugar más bonito de Reykjavik, la iglesia de aquí. La iglesia de Reykjavik. Y algo que yo no sabía es que aquí en Island tienen 2 de las iglesias más lindas del mundo. Esta una y la otra que es Vik, que está en Vik, que aquí les voy a dejar una foto para que la vean. Son catalogadas entre las 10 iglesias más bonitas del mundo y en verdad lo merecen. Y como ya tradición, me gusta siempre probar una cerveza local del país que voy. Y aquí tenemos una IPA de aquí de Islandia, una cerveza local. Vamos a probarla. ¿Verdad? Está bien buena, mira, qué loco es el diseño. Y esta es de verano, que es por temporada que hacen esta. Bueno, ya llegó el final de este viajecito por Island. Espero que les haya gustado el video, así que denle like, suscríbanse y compartan, que se vienen más aventuras. Y si tienen alguna pregunta, tírenme en los comentarios, de una vez respondo.